Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les saludamos desde aquí, desde Vigo, desde el auditorio del Consorcio de la Zona Franca de la Ciudad Olívica. Hasta aquí nos hemos venido hoy para hablarles de la 8ª edición de las JAI, de las jornadas sobre tecnologías y soluciones para la automatización industrial. Se van a celebrar desde el 14 y hasta el 18 de noviembre en la Universidad de Vigo y hemos reunido aquí a los agentes innovadores, a la organización, a la parte industrial, también a la parte empresarial para desgranar los detalles de este encuentro. Más de un centenar de empresas, 2.000 asistentes y 45 conferencias. Un encuentro que les estamos ofreciendo desde aquí, que ya lo saben, pueden seguir a través de los canales habituales de La Voz de Galicia, su página web, su página de Facebook y también el canal de YouTube, y un encuentro del que tendrán también cumplido resumen los lectores de La Voz de Galicia. 5 invitados para hablarles, para analizar además la innovación, toda la dimensión tecnológica, la aeronáutica, la robótica, la ciberseguridad. De todos estos asuntos se hablarán en las JAI. Enseguida se las presentamos con estos 5 invitados a los que enseguida damos paso desde aquí. Enrique Mayón es el secretario general de ASIME. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Lorena Rosende, directora general de Merasis. Buenos días. Bienvenida, gracias. David Regades, el delegado del Gobierno de la Zona Franca aquí en Vigo. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Antía Fernández, directora de Innovación para Mercados Estratégicos en Gradiant, en el Centro Tecnológico Gradiant. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Y también nos acompaña Nacho Armesto, que es el coordinador de estas JAI, de estas jornadas. Buenos días, bienvenido. Igualmente, muchas gracias. Empezamos por cuestiones obvias. Por el coordinador, para contextualizar con el concepto, si te parece, contándoles a los que nos siguen qué es la atomización industrial, qué es la automatización industrial, de qué hablamos, qué novedades nos presentan las JAI. Bueno, a ver, lo primero el concepto, como bien decías, automatización, ¿no? Es la gran pregunta que siempre resolvemos, ¿no? para introducir esto. Entonces aquí hay, el concepto básico es la dualidad manual-automático, es decir, en un concepto lo más amplio posible, automatizar es minimizar la intervención del ser humano en cualquier faceta, ¿no? Que es algo consustancial al ser humano desde que tiene inteligencia, es decir, todas las cosas que hemos ido haciendo como seres humanos, digamos, con inteligencia desde los orígenes, pues es intentar facilitar la realización de aquellas tareas rutinarias, repetitivas, o que de alguna forma pues, nuestro tiempo lo ocupan y queremos dedicar a otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, a quien no le gusta la lavadora, el lavavajillas, todo ese tipo de aparatos que ahora, por ejemplo, tenemos en nuestras casas, pues en el fondo son aparatos que nos ayudan a automatizar ciertas tareas que, si lo pensamos hace muchos años, pues realmente ocupaban mucho de nuestro tiempo o gran parte de nuestro tiempo. Desde el punto de vista industrial, empresarial, como agentes también innovadores desde la Zona Franca, contadnos un poco cómo valoráis, qué importancia, qué atractivos le veis a un evento de estas características. Bueno, desde luego una importancia capital, ¿no? Yo creo que las ideas que surgieron en la primera edición de las JAI, ¿no? Básicamente explicar bien a todo el mundo qué es la automatización, la robótica, ¿no? Los sistemas inteligentes aplicados a la industria, yo creo que fueron pues, unas grandes ideas que han cristalizado pues, hasta el día de hoy. Nosotros participamos como ASIME desde la primera edición, como bien sabe Nacho Armesto, siempre apostando por ello, porque creemos que no es ni siquiera una opción, ¿no? Hoy en día, si quieres tener pues, una industria competitiva, tienes que automatizar, tienes que robotizar, tienes que sistematizar, y ahí estamos, ¿no? Desde el sector metal gallego, desde ASIME, desde la propia Feria Mainte, que es feria colega de las JAI también, y patrocinadora, pues creemos que lo que debemos hacer es apostar cada vez más por automatizar y por sistematizar procesos que nos hagan pues, más competitivos, ¿no? Siempre pensando en una mejor calidad del trabajo. Creemos que hay todavía pues, muchos puestos en la industria que se pueden automatizar más, ayudando con ello también a la seguridad y salud laboral de los trabajadores, y obviamente hacer empresas, en este caso en Vigo, en Galicia, más competitivas a nivel internacional. Está a punto de comenzar esta 8ª edición. La Zona Franca, como agente innovador, ¿qué expectativas? Bueno, la verdad es que nosotros siempre, ¿no? Nos pasa lo mismo.
apoyando las JAIs, apoyando a Nacho Armesto y sobre todo felicitándole, ¿no?, por ese empuje que tiene y esa capacidad que tiene de aglutinar, porque vamos a encontrarnos en Vigo grandes referentes de la automatización pues a nivel internacional, ¿no? Y eso es mérito de la Universidad de Vigo y es mérito tuyo, Nacho, y para nosotros es una alegría, ¿no?, poder participar en estas JAI. Y después, ¿no?, como filosofía de la zona franca, para nosotros la industrialización, la automatización juega un papel muy importante, ¿no? En el siglo XVIII empezaba en Manchester la revolución industrial y bueno, saltaban las alarmas, ¿no?, si eso iba a ocasionar un peligro para los trabajadores y si iba a destruir puestos de trabajo, ¿no? Bueno, durante todos estos siglos vimos que es todo lo contrario. Cada vez que vamos a un proceso de avance industrial, pues lo que conseguimos es mejorar las condiciones laborales y mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y de los trabajadores y crear más empleo. Entonces, reflexiones como las que vamos a hacer en estas jornadas de la JAI lo que nos va a facilitar es entender mejor que en este caso la automatización y esta revolución que estamos viviendo, ¿no?, porque ya estamos en la revolución industrial, en la 5.0, y para mí la 5.0 tiene un valor añadido muy importante, que seguro que fueron las universidades los que lo pusieron encima de la mesa, que en esta revolución, en esta transformación, en la 5.0, el protagonista o la protagonista es el trabajador y la trabajadora. Cómo aplicamos todas las tecnologías para mejorar las condiciones laborales y hacer que el trabajo de las personas pues cada vez sea un trabajo pues más dignificante. Gradient es un centro tecnológico, Merasis es una empresa tecnológica especializada en inteligencia artificial. Vosotras, ¿no?, como parte intermediaria Gradient, podríamos decir, parte puramente empresarial Merasis, ¿cómo valoráis que además sea aquí en Vigo, ¿no?, un evento de estas características? Bueno, unirme primero a la felicitación a Nacho, porque bueno, son 8, bueno, si contamos la digital creo que 9, ¿no?, porque esa que estuvimos ahí un poco encerrados, pero que también se hizo el esfuerzo. Felicitarlo porque no es nada fácil mantener el nivel, incluso mejorarlo, ¿no?, y ahí está, muestra el éxito, que no sé cuántos ponentes tenemos en estas, casi 70, es una barbaridad, ¿no? O sea, comentaba antes de empezar que largas se hacían las jornadas y pues que es imposible dar espacio, ¿no?, a todo el mundo que quiere participar, con lo cual eso, bueno, pues el éxito. Que venga de la universidad, pues nos parece, nosotros somos, yo represento en este caso, ¿no?, una empresa, pero que procedemos también de la universidad, es decir, el conocimiento, si procede de algún sitio, es de la universidad, y en este caso, pues la Universidad de Vigo, que a nivel industrial que bueno, tenemos que ponernos ahí en valor, ¿no?, porque creo que lo tenemos, ¿no?, que quitarnos un poco, sacudirnos los complejos, ¿no?, que aquí hay mucho talento y creo que queda patente. Y bueno, a nivel empresa, pues como decía Enrique, como decía David, es decir, lo contrario sería querer tapar el sol con un dedo. La automatización, la mejora del proceso industrial es absolutamente inevitable, forma parte de la evolución. Además, es decir, tenemos que ser competitivos y si no lo somos, el que no lo sea, pues se quedará fuera de la rueda. Esto es la realidad de la que vivimos, ¿no? Y nosotros, pues estando aquí en Galicia, ¿no?, que a lo mejor pues parece que estamos ahí un poco en la esquina, ¿no?, como no estamos en Madrid, en el centro, en el flujo, ¿no?, de donde se mueve todo, pues oye, a lo mejor tenemos que hacer un esfuercito más por mostrarnos, por darnos visibilidad, por enseñar las cosas que hacemos y que está evidente, ¿no?, queda evidente que cuando se hace, pues el interés de las empresas por participar es muy grande y es un momento para nosotros pues súper importante y se genera, digamos, un punto de networking importantísimo donde podemos pues eso, interactuar con agentes que no están presentes, digamos, ¿no?, habitualmente aquí en nuestro día a día. Agradecimiento absoluto y para nosotros, bueno, pues de una importancia capital. Antía. Sí, tiro un poco del hilo porque igual estoy aquí como representando a la unión entre la universidad y la empresa, en donde estamos los centros tecnológicos, entre ellos Gradient, y destacando el papel tan relevante que tenemos muchos de los centros tecnológicos gallegos, ¿no? Aquí hay un gran tejido innovador y muchas veces sales por ahí por España y igual donde no se nos conoce, cuando empiezas a contar el tejido empresarial que tenemos, el tejido universitario y cómo los centros tecnológicos cogemos ese conocimiento, también lo llevamos desde la universidad hacia las empresas, en definitiva, para crearlas más competitivas, ayudarlas a innovar en procesos, en servicios, etcétera, se sorprenden, como aquí en este polo
de España tenemos tanto poder tecnológico y estamos realmente pues, compitiendo a nivel internacional e innovando. Mencionabais, por ejemplo, la Mindtech, hay otros eventos, ¿no? Aquí, fuera, también tecnológicos. ¿Cuáles son las singularidades? ¿En qué se diferencian las JAI? Bueno, evidentemente las JAI es un evento muchísimo más pequeño, es una, si quieres llamarlo, comparando en ese contexto, en una microferia, pero es que ese no era el fin del evento original. Realmente el evento lo que busca, su objetivo esencial, es comunicar a los profesionales de este sector con nuestros alumnos. Era como un lema que me dijo una vez un profesor que era: lo que tienes que saber es a quién preguntar los temas que tú quieras saber, es decir, conocer al que conoce. Entonces, yo no puedo saberlo todo, no puedo contarle todo a mis alumnos, pero si yo conozco una persona que sabe inteligencia artificial y quiero dar un barniz de inteligencia artificial en una clase, pues llamo a Antía y le pido a Antía, y Antía seguramente estará encantada de venir, y eso es lo que ocurrió, que empecé a invitar, me acuerdo la primera vez fue porque visión artificial, que es un tema que hablo de hace 30 años, ¿no? Hace 30 años visión artificial era algo que prácticamente solo se usaba en investigación, porque los equipos eran muy caros, ¿no? Porque no se conociera la metodología para hacer cosas de procesar imagen, pero en aquel momento no. Entonces llegó un momento en el que la tecnología se hizo viable para hacer un producto comercial, y entonces los fabricantes empezaron a sacar cámaras comerciales. Entonces, pues yo le dije a un fabricante en concreto, dije: oye, a un amigo, ¿no? ¿Por qué no vienes y les cuentas aquí lo de visión artificial, este producto? Pero les dije, pero cuéntalo desde un punto de vista educativo, no les vengas a vender tu empresa, no les vengas a vender el producto, sino cuéntale qué es la visión artificial, el tema de la iluminación, las lentes, los conceptos básicos, y luego, hombre, le dejas ahí un barniz para que sepa quién eres tú y tal. Eso, la bola empezó a crecer, todo el mundo quería participar y hemos llegado a lo que hemos llegado, pero no tiene nada que ver. Ahora mismo, por ejemplo, está habiendo la feria de las ferias, para mí en el sector, es la SPS, que es una feria que está ahora mismo en Nuremberg, se está haciendo, estamos hermanados con esa feria, o sea, para mí es el sitio al que hay que ir. A mí me gustaría estar esta semana allí, pero no puede ser. Después están pues, ferias como Mindtech, más nacionales, que lo que pretenden es poner en valor pues, el entorno nacional y las posibilidades que tenemos, en este caso en Galicia, pero reflejando a toda España. Y luego, bueno, las JAI, que sí que es verdad que es algo muy singular, muy raro, y que nos conste, al menos cuando preguntas, no existe algo así en el mundo universitario. Bueno, yo por alusiones, ¿no? Y como director general de Mindtech, Nacho Armesto es colaborador, ¿no? de la feria, igual que lo son todos los que están aquí, todos, ¿no? Expositores, colaboradores, patrocinadores, Zona Franca, Gradiant, Merasis y todos, ¿no? Yo creo que los públicos objetivos son también distintos, ¿no? Estamos hablando del ámbito, sobre todo universitario. Mindtech es más una feria pues, industrial y tecnológica para vender, para que las empresas vendan, ¿no? Ese es el objetivo, pero yo creo que el mayor valor, ¿no? que tiene las JAI en este caso para nosotros, para la industria, es atraer a Vigo, atraer a Galicia, pues a la florinata de la automatización industrial, ¿no? Yo creo que eso es lo más positivo, es decir, que ellos vengan, que vean qué potencialidades tiene Galicia, tiene Vigo, y después que también nuestros alumnos, más en este momento en donde se precisa tanto talento y tantas personas, tengan la oportunidad de durante 3, ¿no? 4 o 5 días pues puedan escuchar a los mejores en ese campo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que somos absolutamente complementarios, de hecho, por eso colaboramos, y Mindtech es una de las patrocinadoras también de las JAI, y creo que entre todos lo que conseguimos, con el apoyo pues, de centros tecnológicos, Zona Franca, y especialmente las empresas, ¿no? Pues es dar nuestra mejor imagen y después captar negocio, que es lo que queremos todos, ¿no? Por lo menos las empresas. ¿Qué es la JAI para nosotros, ¿no? Yo lo tengo claro, si tuviera que definirlo de forma sencilla, la JAI es ese puente, ¿no? Ese puente necesario entre el talento, el conocimiento que hay en la universidad y el mundo de las empresas, el mundo de las tecnologías. Y para nosotros es un logro importantísimo que las número 1 del mundo en tecnología, Schneider, ABB, KUKA, estén aquí en este encuentro, ¿no? Y eso la verdad que no es fácil, porque al final lo excepcional, como pasa muchas veces en esta ciudad, pues pensamos que es lo normal, ¿no? Es excepcional que todos estos referentes mundiales vengan a la Universidad de Vigo y compartan ese conocimiento con la Universidad de Vigo y que hagamos, pues, en este caso, ¿no? Que las ingenieras y los ingenieros de la Universidad de Vigo sean los más preparados seguramente del mundo y puedan competir en cualquier espacio de este continente, y lo puedan hacer en primera condición justo por esto, ¿no? Porque hay unos puentes que hacéis desde la universidad
porque la Universidad de Vigo hace tiempo que salió del confort, de la rutina y bueno, está en el mundo de la industria, en el mundo de la empresa y para mí la foto de hoy es eso, ¿no? Que sois capaces de juntar administraciones públicas como es la universidad o como es la Zona Franca, pero también la parte privada y también en este caso pues los centros tecnológicos, que lo decías muy bien, ¿no? En Galicia tenemos grandes centros tecnológicos y en el sur de Galicia pues especialmente vinculados al mundo de la tecnología, al mundo de la innovación y esto pues ¿qué es la JAI? Un puente fantástico, un puente de 12 carriles. Generar negocio, captar talento. Quiero preguntaros también por perfiles profesionales. ¿Os cuesta conseguirlos? ¿Qué carencias hay en este momento? Pues sí, nos cuesta. Respuesta concreta. Está costando mucho, cada vez más. Nacho, por ejemplo, que bueno, creo que de los que está aquí es el que vive más en primera persona la realidad de la universidad, digamos, está costando. O sea, hay gente, pero no es suficiente, ¿no? Las empresas, los centros tecnológicos creo también, nos encontramos que no hay suficiente cantidad de perfiles técnicos para incorporar. Bueno, ya no introducimos el tema del sesgo de género, mejor, Antía, porque entonces ya nos quedamos. O sea, si hablamos de cuántas chicas, entonces ya, pues no, muy pocas. Pero ni siquiera, o sea, no es suficiente. Y no es suficiente, pues lo que estábamos comentando, ¿no? El hacernos competitivos, la implantación de las automatizaciones, de las soluciones tecnológicas de desarrollo, pues, ¿qué está sucediendo en la realidad industrial? Que los puestos, digamos, de menos valor añadido, aquellas tareas más mecánicas, más rudimentarias que comentaba Nacho antes, pues están siendo sustituidas por tecnología, ¿no? Pues, por maquinaria, por automatización. Es que esa automatización necesita de quien la desarrolle. Entonces, a lo mejor adelantándome a alguna cosa que queréis comentar, ¿se crean o se destruyen puestos de trabajo? Pues comentabais antes, ¿no? Que la revolución industrial dejó claro y patente que todo lo contrario, ¿no? Lejos de eliminar puestos de trabajo, creo cada vez más y la economía crece y las industrias crecen y somos capaces de hacer más cosas. Bien, pero necesitamos gente del otro lado. Entonces, hay un tema importante que es en el fomento de las vocaciones STEM y que necesitamos perfiles porque no son suficientes, es la realidad. Y luego, pues eso, esos puentes, ¿no? Que decía David, o sea, es establecer un puente entre el conocimiento que se genera en el centro de conocimiento, que es la universidad, el centro tecnológico, hacia la realidad de una industria. Eso es importantísimo también. Ya nos ha resuelto otra duda que te iba a plantear, porque claro, hablamos de atomización, muchos de los que nos están siguiendo también dirán esto supone seguramente una merma, ¿no? Disminución de puestos de empleo, bueno. Yo siempre digo lo mismo, o sea, sí que es verdad que a una empresa como la nuestra, por ejemplo, al final pues eliminas, digamos, de alguna manera puestos de trabajo de una cadena de montaje, no los estás eliminando, los estás sustituyendo y transformando. Estás eliminando aquellos puestos, digamos, pues que a lo mejor había hace 30 o 40 años, pues poco ergonómicos, por llamarle algo, ¿no? O de pues, apretar un mismo tornillo durante 40 años, pues eso al final los estás sustituyendo por otro tipo de empleos, ¿no? Pues estás facilitando esas tareas, estás haciendo robótica colaborativa o el tipo de tecnología que desarrolles y a la vez empresas como la nuestra, en este caso, los centros tecnológicos, generan empleo, pero empleo desde el conocimiento, digamos, ¿no? Empleo de mayor valor añadido, digamos. ¿Coincidís, Antía, Enrique, en que hay dificultades para encontrar ese personal? Sí, relacionado con eso, cuando hablamos de los puestos de trabajo, al final, en definitiva, el mundo evoluciona y con ello todo, y todos nosotros van detrás. Los puestos de trabajo, al final, también evolucionan y el tipo de trabajo lo mismo. Si pensamos en distintos sectores, y ya que estamos aquí hablando también para Galicia en general, el agricultor o el ganadero de hace 30 o 40 años no tiene los mismos conocimientos, las mismas actitudes y los mismos perfiles que tiene a día de hoy. Y un ganadero hace años comparado con ahora, si tuviera que crear de cero su negocio, seguramente optaría por otros tipos de perfiles diferentes y robotización y maquinaria, y no estaría mungiendo las vacas, ¿no? Sino que trataría de tirar de esas maquinarias. Entonces, al final, a día de hoy, el mercado tecnológico en cuanto al talento absorbe a todos los profesionales que se crean
Y yo incluso animo a los profesionales que no surgen de la parte tecnológica a que se reinventen hacia ese mercado, porque hay realmente mucha necesidad de todos esos perfiles tecnológicos. Entonces animo a que se puedan transformar y que aprovechen esta ola que realmente va a seguir y va a continuar porque el mercado avanza hacia ahí, hacia la innovación y tecnologización. Totalmente de acuerdo y bueno, yo que me considero una persona optimista y la organización que represento es optimista siempre, pero también realista, ¿no? Y tenemos múltiples dificultades en el mundo de la empresa hoy en día, creo que no las voy a enumerar porque son todas prácticamente, y obviamente tenemos potencialidades, ¿no? Pero dentro de esas enormes dificultades, una que es muy clara desde hace unos años es la falta de personas, la falta de talento, y yo por aportar algo nuevo, siempre pensamos en el talento pues más tecnológico, pensamos en la ingeniería, pero yo creo que debemos empezar a hablar ya del talento en general, ¿no? Del talento que se precisa también en los oficios más tradicionales, ¿no? Es decir, porque a ver si nos vamos a focalizar demasiado en esa escasez, y es que la escasez, por desgracia, abarca todo, ¿no? Abarca desde el fontanero, desde el tubero, desde el mecanizador, el ajustador, hasta el ingeniero de telecomunicaciones, ¿no? Yo como anécdota, que también se puede contar alguna anécdota, decir que en algún momento estuvimos buscando perfiles tecnológicos y la verdad que dentro de los 50 o 100 currículums que veías, a veces te preguntaba, decía, ¿pero realmente han leído la oferta? Porque bueno, para optar a un puesto pues vinculado con la ingeniería informática te llegaba cualquier perfil, ¿no? Eso lo que demuestra pues es la escasez, por ejemplo, lo que decía Antía, en el ámbito técnico-tecnológico, ¿no? Que es tremendo, que se absorbería probablemente, por decir un volumen, el doble de los profesionales actuales, tanto en Galicia como en España, pero ya digo, en otros ámbitos también se precisa de gente, y en nuestro sector, en el sector metal, sector industrial, creo que también tenemos que hacer pues un esfuerzo las empresas por intentar atraer con las ventajas que tiene el sector, que para mí son muchas, entre ellas las más destacadas, la estabilidad en tu carrera profesional, y que los entornos industriales, que obviamente eran agresivos hace décadas, hoy en día son absolutamente amigables, y te vas a las empresas más punteras de nuestro sector y tienen pues más o menos este ambiente, ¿no? Sin ruido, sin riesgo relevante, y eso debemos transmitirlo porque yo creo que hay muchos jóvenes que creen que el sector industrial es algo demasiado agresivo, arriesgado o incómodo. Enseguida hablamos de la educación, pero estamos aquí en este auditorio de la Zona Franca, coworking, aceleradora de empresas, viveros, impulsáis y apoyáis, ¿no?, numerosos proyectos. Cuéntanos un poco qué papel también cumple como agente innovador, sobre todo la Zona Franca de Vigo. Bueno, a ver, la verdad que la Zona Franca de Vigo, ¿no?, que nace con esa vocación de industrial y sobre todo también de mercados exteriores, ¿no?, de internacionalizar un país que hace 75 años, pues nuestra conexión industrial con el exterior era cero, ¿no? No es que fuera escasa, era inexistente. Bueno, pues en ese objetivo, pues en estos momentos la Zona Franca se ha consolidado, ¿no? De cada 4 puestos de trabajo que hay en este entorno, uno se genera un espacio generado por la Zona Franca, ¿no? Y para nosotros eso es una seña de identidad. Y a partir de ahí, ¿qué empezamos a ser? Pues un agente dinamizador de la economía, y para eso hemos creado aceleradoras. Estamos muy orgullosos porque nuestras aceleradoras, las empresas que se constituyen en nuestro entorno, pues la supervivencia que tienen, ¿no?, es mucho más alta que en otras aceleradoras a nivel europeo y a nivel español, ¿no? Y eso pues seguramente pues no es por las ayudas directas que podemos dar, ¿no?, esos microcréditos de 50.000 euros que le damos a las empresas que se inician con nosotros, sino que todo el mundo destaca lo mismo, es ese acompañamiento, ¿no? Lo duro que es los primeros años de constitución de una empresa, y que una institución como nosotros, a través del mentoring, a través de tutores, seamos capaces de ir acompañando en todos los procesos, pues es lo que le da fortaleza a estos procesos, ¿no? Y bueno, aquella vocación inicial de internacionalizar, pues para nosotros es fundamental. Sin ir más lejos, en esta misma provincia, en el año 2008, estábamos por debajo del 1% en la exportación de conocimiento, es decir, la exportación de servicios. Hoy estamos por encima del 10%, con lo cual ya le estamos poniendo 2 dígitos a la exportación del conocimiento, que son nuestras consultoras, nuestros despachos de abogados, nuestras ingenierías, con lo cual estamos exportando conocimiento, y cuando exportamos ese conocimiento, cuando exportamos esos servicios y nos implantamos en terceros países, también traemos a nuestra ciudad, también traemos a nuestra
nuestro país distintas experiencias que lo que hacen es fortalecer y enriquecer nuestras empresas. Que seamos en estos momentos casi 700 empresas en el entorno de la zona franca, en esos 8 millones de suelo industrial que tiene la zona franca, o que seamos 20.000 trabajadores y trabajadoras, pues para nosotros es un orgullo y bueno, también es una responsabilidad. Vamos a seguir trabajando en esa trayectoria. Estuvimos presentes en 5 PERTEs, en estos momentos de esos 5 PERTE, 4 están en funcionamiento, el PERTE del hidrógeno, que estamos a punto de adjudicárselo a una empresa para que el polígono de Bouzas se convierta en un valle de hidrógeno verde y seamos capaces de suministrar hidrógeno a nuestros vehículos, ¿no? Y que por el tubo de escape, en vez de emisiones de CO2, pues emitan vapor de agua, pero también el PERTE de la automoción, ¿no? Que fuimos capaces de cambiarlo desde aquí, desde la ciudad, que al principio el PERTE de la automoción era para proyectos nuevos y bueno, fuimos capaces de cambiarlo para que se pudiera incluir el tejido empresarial de la ciudad y que para proyectos que ya estuvieran, que para consolidarlos, que se pudieran unir a ese PERTE. Y en estos momentos, pues todo lo que se pidió desde el Grupo Stellantis al PERTE de la automoción, pues se ha adjudicado por parte del Ministerio. Para nosotros es un gran logro. Pero el PERTE de los semiconductores, ¿no? de los chips, que en estos momentos tan de moda está en el mundo, ¿no? Por su ausencia, pues bueno, fuimos capaces de lanzar un PERTE y en ese PERTE solo se habla de 2 territorios. Se habla de Cataluña y se habla de Vigo. Pero yo creo que también es un motivo de orgullo. Fuimos capaces de crear algo tan importante como una sociedad mixta, una sociedad público-privada, donde está la universidad y estamos nosotros como la parte pública, pero también están las empresas privadas, distintas empresas especializadas de distintos sectores. Y bueno, yo creo que seamos aquí un referente y que vayamos a hacer la primera fábrica de España de semiconductores fotónicos, pues nos hace en un sector emergente, ¿no? Que en estos momentos se está iniciando, pues estar desde el minuto cero, con lo cual yo creo que se va a hablar mucho de los semiconductores en los próximos 20 años y se va a hablar mucho de los semiconductores con el sello de la marca Vigo. ¿Y la educación? Nacho Armesto, ¿cómo se integra en todo esto? Bueno, a ver, primero sobre el tema que decíamos antes, ¿no? De la famosa frase de si la tecnología quita o pone puestos de trabajo. Vamos a ver, realmente la tecnología lo que ha hecho es transformar los puestos de trabajo. Y lo que ha hecho crear y nacer al primer mundo y a los países más avanzados es la industria. ¿Por qué Vigo es un polo? Vigo es un polo porque es un polo industrial, porque se crearon en su núcleo, al principio era un pueblo marinero, pero se crearon una serie de actividades industriales que hicieron que mi familia, bueno, en particular no es de aquí, como muchas otras, vinieron de esas otras zonas a Vigo porque empezaba una industria incipiente y había una oportunidad de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues evidentemente la industria genera, entre otras cosas, genera trabajo, ¿no? Entonces, la tecnología, la industria lo que hace es crear puestos de trabajo, no los destruye, al revés. En todo caso, el problema, la percepción que tiene la gente es que los transforma. Y claro, las transformaciones generan estrés, es decir, hay puestos que se ven amenazados, evidentemente. Entonces, esas personas sienten esa amenaza como una pérdida. Es una pérdida de ese tipo de perfiles, pero es que aparecen muchos otros que esos son los que acaban traccionando, es decir, desaparecen unas cosas pero aparecen otras. Si lo estudiamos históricamente desde la primera revolución industrial hasta hoy en día, lo que se ha hecho es generar empleo, o sea, es absolutamente al contrario, ¿no? Si vamos a los países que están creciendo y que están pasándose al primer mundo, ¿qué hacen? Básicamente se industrializan. Eso es lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿y en base a qué? A la tecnología. Ahora, cuando tienes varios países industrializados, ¿qué los distingue unos de otros? Pues precisamente su tecnología, ¿no? ¿Por qué nos gustan los coches alemanes? Pues porque tienen una tecnología punta, tienen una calidad muy alta y muchas veces eso se consigue, entre otros perfiles, automatizando, ¿no? Entonces yo querría romper una lanza, por favor, que ese mensaje es erróneo, que entendemos que hay amenazas para ciertas profesiones, pero aparecen oportunidades, ¿no? Y se decía aquí también otro mensaje muy importante, faltan perfiles, o sea, es que es otra cosa, se está diciendo a la sociedad que falta trabajo y luego resulta que le preguntas a todos los sectores tecnológicos y no encuentran perfiles. Y se dijo también otra cosa, que dice, y es que luego yo conozco constructores y conozco señores que hacen obras en las viviendas y tampoco encuentran perfiles de fontaneros. Entonces, a lo mejor la sociedad lo que tiene es otro problema, y aquí se mencionó la aptitud, que también habría que reflexionar sobre el fondo, ¿no? De nuestras familias, ¿no? Sí, hombre, yo creo que basándonos en esa transformación, ¿no? Yo creo que además las JAI, ¿no? En concreto, y este tipo de foros nos sirven para ver la aplicación de estas tecnologías industriales en distintos sectores, ¿no? En nuestro caso,
hay tecnologías que se aplican, por ejemplo, en la industria aeronáutica que pueden ser exportables pues, a la industria marítima y también pues, de la industria de automoción pues, a la industria agroalimentaria o viceversa, ¿no? Y eso se muestra bien pues, en este tipo de foros. Yo creo que además la automatización, el aspecto negativo de ella, hay que eliminarlo radicalmente. ¿Por qué? Porque Galicia, en nuestro caso, Vigo, España, competimos con otros lugares del mundo en donde estamos compitiendo en ser cada vez mejores, más productivos, con el menor coste y lo más rápido posible y con calidad, que no hay que olvidarse de la calidad. Y todo eso se consigue con cabeza humana, pensamiento humano y conocimiento, pero con tecnología que te haga llegar pues, a esos ratios, ¿no? Por lo tanto, ya digo, para nosotros no es una opción, ¿no? Y bueno, yo creo que la zona franca, yo no me prodigo en adular, pero estoy en la obligación o en la devoción de hacerlo, apoya las JAI, apoya desde el primer momento la Feria Internacional Mindtech, una vez se le explicó al delegado, está apoyando pues, el Digital Innovation Hub, InfaHub. Yo creo que la zona franca, desde que estás tú, David, tenéis muy claro que hay que estar cerca de la empresa, cerca de la industria, y nosotros agradecemos mucho, creo que Nacho Armesto refrendará lo que yo digo, que las iniciativas que se traen a zona franca, por lo menos es nuestro caso, siempre sean bien acogidas si tienen como objetivo pues, la competitividad de las empresas de zona franca y de Galicia, ¿no? Queda claro que para ser competitivo hay que avanzar en tecnología, hacer un análisis de cómo están actuando las empresas, los agentes innovadores, la industria, absolutamente todos en este camino. Porque decía, creo que era Lorena hace unos minutos, que quien no lo haga, ¿no? Quien no dé ese paso, va a quedar apeado. Eso es una realidad obvia y evidente. Hablamos de competitividad, de productividad, pero también queremos hacerlo, bueno, de generación de diferentes puestos de trabajo, los habituales, pero queremos hacerlo no a cualquier precio, ¿no? Nosotros pues, podemos felicitarnos de vivir en un lugar donde hay derechos sociales, donde tenemos cosas tan maravillosas como una sanidad pública, una educación pública y digamos, un nivel de vida razonable, ¿no? O sea, para los seres humanos. Es decir, tenemos que ser conscientes de que incluso en nuestro entorno más cercano tenemos realidades donde esto no es así y donde la mano de obra es infinitamente más barata que aquí. Si queremos competir a ese nivel, pues sencillamente no es que un gobierno sea mejor o peor, sino que es que no se puede mantener pues el nivel de vida, los derechos sociales que afortunadamente disfrutamos, ¿no? Es decir, para ser competitivos, pues debemos de competir en otra liga, que decía Nacho, ¿no? O sea, debemos de tener tecnología puntera, debemos de diferenciarnos, ¿no? Eso hablaba también antes yo de sacudirse los complejos, porque podemos hacerlo, tenemos universidades, centros tecnológicos, agentes dinamizadores, tenemos clústeres, tenemos empresas, tenemos talento. Si no lo hacemos, nos quedaremos compitiendo en un nivel donde lamentablemente hay otras realidades que nos llevan la delantera, lamentablemente, en este sentido, ¿no? con salarios que aquí serían pues, absolutamente insostenibles, ¿no? para mantener una calidad de vida digna. Y ahora lo estamos haciendo, agarrándome a esto último que dice Lorena, lo está haciendo Vigo, lo está haciendo Galicia. ¿Qué opináis, Nacho? Bueno, a ver, tenemos que hacer los deberes. Evidentemente yo creo que lo que es crítico es que traccione la industria, porque alrededor de la industria es de lo que nace todo lo demás. Es decir, por ejemplo, en mis experiencias en Alemania, ¿no? Pues estaba recordando ahora una empresa de las que va a participar en las JAI, que en una feria SPS tuvieron a bien invitarme a la feria y luego fuimos a ver cómo nacieron. Y la historia era que, bueno, este señor al lado de... no era nadie aún, pero había una empresa, una pequeña industria al lado suya, que fabricaba concretamente ventanas, y tenía el problema de automatizar el corte del aluminio, de los perfiles de aluminio para hacer las ventanas, ¿no? Pero al final cada vez que, oye, quiero una ventana en mi casa, dime el ancho, el alto, al final hay que hacer una serie de cortes, es muy automatizable, ¿no? Entonces, pues este señor, que digamos era ingeniero, le dijo, bueno, voy a fabricar yo la máquina para hacer esto, ¿no? Entonces, efectivamente, la automatizó, y cuando acabó dijo, uy, le ayudó a automatizar un proceso, pero luego digo, uy, esto que he hecho puede ser un producto, una cosa de control basado en PC, y dice, bueno, este señor empezó a apostar por su producto, por lo que le hizo a este señor, a diversificarlo, y acabó naciendo una empresa tecnológica que nació ayudando a un proceso industrial. Ahora la empresa es 1000 veces más grande esta que la otra,
pero nació a raíz de ayudar a la industria. Esto le pasa también a las grandes multinacionales. Nuevamente, la tecnología nace alrededor de la industria tiene un problema, le plantea a alguien que se lo resuelva, ese alguien se lo resuelve y dice, uy, esto que he creado no será un producto, y nace otra industria. Eso es lo que tendría que pasar en nuestro ecosistema. Pero si no hay fuego, si no hay industria ahí, no nace. Entonces, primero, cuidar mucho a la industria y luego ayudar a florecer esas pequeñas hierbillas que salen, y ahí también reconozco la labor de Zona Franca y de su delegado David, pues en esa trayectoria que llevan, porque hay que ayudar al emprendedor, y estas semillitas que nacen seguramente al abrigo de algún proyecto que tiene que ver con la industria, pues que acaben siendo nuevos productos, ¿no? Eso es lo importante, convertir proceso en producto. Hablabas de hacer los deberes, te toca, ¿no? Es una cuestión relacionada con la universidad. ¿Estamos haciendo los deberes? ¿Estáis haciendo los deberes cada uno de los agentes implicados? Sí, yo diría muy brevemente algo que me gusta mucho decir en este tipo de foros, ¿no? Y es que yo creo, bueno, estoy seguro que las grandes tecnologías se han democratizado en coste. Hoy en día, pues no voy a decir que todo el mundo pueda acceder, pero sí hay muchísimas tecnologías a las que pueden acceder las pymes. Yo creo que eso es de lo más agradable que te encuentras hoy en día. Y además, algo de lo que doy fe en mi experiencia, que ya empieza a no ser tan corta y ya a ser un poquito extensa en años, es que ha cambiado mucho la actitud del empresario y del directivo hacia las nuevas tecnologías. Hoy en día, la mayor parte de nuestros empresarios, de nuestros directivos, por no decir todos, quieren escuchar, es decir, dedican tiempo a que les cuentes pues esa técnica, esa tecnología que dices que va a ser útil para su producción, ¿no? Quiero decir, se cree que realmente cada día surgen nuevas tecnologías, tanto para automatizar, para robotizar, pues para aplicar a la industria, que pueden ser útiles, y a mí eso pues me encanta verlo, ¿no? En gente, a veces, pues incluso empresarios de 70, 80 años que dicen, cuéntame qué es eso, cómo me puede ayudar, y eso a lo mejor pues hace décadas no sucedía tanto, ¿no? Esto lo hago yo porque lo he hecho siempre así, quiero hacerlo así, y hoy en día la empresa asume que hay que estar a la vanguardia y hay que escuchar, ver en todos los lugares del mundo. Yo, como anécdota, en los últimos años he contado una en el mundo industrial de ver realidades tecnológicas en China, en una multinacional, que contadas aquí a dos multinacionales con base en Galicia, enormes, avanzadas, no me creían. Me decían que estaba trucando las fotos, mintiendo, que eso no podía estar pasando, y bueno, yo lo había vivido, lo tenía documentado. Quiero decir que hay que estar siempre intentando estar a la vanguardia y oteando y haciendo vigilancia tecnológica, y los empresarios están dispuestos a escuchar, ¿no? Aquí te puedo contar una anécdota, porque viene a huevo y ya no. En 2018, cuando fui a presentar las JAI 2018 a Juan Lloves, que por aquel momento era el presidente de CEAGA, cuando vio el papel, yo me acuerdo, estábamos hablando allí, y de repente ve el papel de las JAI y dice, hay que ir a esto. Y al final me dijo, Nacho, a ver, el problema con la industria 4.0 o 5.0, que es de lo que se está hablando en el foro JAI, ¿no? Dices que yo tengo un problema en la industria. Hoy en industria 4.0 hay muchas herramientas, pero tengo que decidirme, pero yo no puedo invertir en todas, tengo que decir las herramientas que hay ahí cuáles uso. Entonces, para mí las JAI son un foro excelente porque me permiten ver un poco en detalle de qué va cada una y luego tomar decisiones con más calidad, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, puede ser una de las aportaciones que puede hacer este evento, un poco en la línea que decía Enrique. Sí, a mí me gustaría rescatar vuestras dos propuestas para ver esos dos modelos de innovación que acabáis de proponer, ¿no? Por un lado, decía Nacho que todo debe surgir de un fuego, de una necesidad o de un problema concreto de una empresa. Eso está ideal porque en ese momento ya vas a resolver ese problema, ese es el pool, pero luego está la otra opción, y es que las propias universidades o centros tecnológicos creemos conocimiento innovador, que nos animemos a investigar inicialmente en esas tecnologías que inicialmente pues igual no tenemos claro si va a tener retorno o aplicación corto plazo en la industria, que lo puede tener igual a 3 a 4 años. Ahora estamos empezando a trabajar en Gradiant, llevamos un tiempo en tecnologías cuánticas, y a día de hoy pues dirán los empresarios en general, ¿y esto a mí para qué me va a servir? Entonces los centros de conocimiento tenemos esa labor también de ir uno por uno, las empresas contando, oye, evangelizando, diciendo, esta tecnología viene ahora, porque estamos hablando mucho de robotización, industrialización. Esto hace que las máquinas, pues por poner otro ejemplo, generan datos, multitud de información, y esa información, ¿qué hacemos con ella? Surgen ahí necesidad de almacenamiento o riesgos. Entonces ahí surge la necesidad de ciberseguridad, porque las máquinas pueden ser atacadas. A día de hoy no había información y atacábamos igual únicamente a las personas. Entonces destacaría esos dos modos de, hay un problema en una empresa, entonces se resuelve, o al revés.
seamos también los centros tecnológicos que empujemos oye, en 2 años vas a tener este problema, anímate a saber que esta tecnología está aquí para poder resolvértelo cuando llegue el momento en el cual puedes necesitarlo. Yo voy a preguntar lo mismo al delegado, ¿cómo lo está haciendo Vigo para ser competitivo, ¿no? Como estamos diciendo, en un mundo totalmente globalizado? Claro, yo creo que se están haciendo cosas y está avanzando mucho, ¿no? Lo estamos haciendo bien. Ahora, es verdad que estamos en un momento que es una oportunidad. Nunca tuvimos tantos fondos europeos como en este momento y, sobre todo, fondos que por primera vez en Europa miran hacia la industria. Y miran hacia este tipo de industria tecnológica, industria innovadora, industria que sea capaz de estar comprometida también con el medio ambiente, ¿no? Porque sí que es verdad que nos diferencia también la industria europea de la industria asiática o de otros países, justo esa responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Y claro, en un momento que está en cuestión, ¿no?, la sostenibilidad, el calentamiento global y que las empresas cada vez, esa responsabilidad que tienen que tener una responsabilidad directa con el medio ambiente, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos que jugar un papel muy importante. Y en esta nueva reestructuración de Europa o nueva reestructuración industrial, con esta cantidad tan importante de fondos europeos, tenemos que ser capaces de coger esta oportunidad. Yo en la ciudad lo veo, ¿no? Lo veo cuando hablo con los centros tecnológicos, lo veo cuando hablo con las empresas, con las asociaciones, ¿no?, que representáis a tantas empresas y con la universidad, que sí queremos hacerlo y estamos ahí. Y en una ciudad que hemos sido capaces, bueno, de lanzar satélites al espacio, tenemos una de las pocas empresas en Europa que es capaz, ¿no?, Allen Space, y que nació también de una idea aquí en la Zona Franca y que ya va por el 7º satélite mandado al espacio y, por cierto, que también hay que decirlo, el 100% de éxito. Han cumplido sus misiones en el 100%, es decir, no ha habido ni un solo error. Bueno, yo creo que es un orgullo para todos nosotros, pero después incluso en lo pequeño, ¿no? Y estos días hablábamos de GELFLAS, esa idea de 2 guardias civiles de emprendimiento también que dicen vamos a sustituir el triángulo por una señal luminosa, porque cada vez que asistimos a un accidente, pues nos encontramos con un porcentaje muy alto, nos encontramos con un segundo accidente por atropello. Bueno, pues eso, que nació también aquí en la Zona Franca, en una mesa de coworking, en una aceleradora, el año pasado facturó 30 millones de euros y con un beneficio muy cercano al 10%. Bueno, pues esto está pasando aquí. Es decir, tenemos mucho talento, tenemos grandes ideas y la verdad que después somos capaces, que pasan en pocos territorios, de esas ideas transformarlas en proyectos empresariales que generen riqueza, que generen plusvalía y que generen empleo. Y empleo de calidad. Yo cuando hablábamos antes de la industrialización, yo hace 10 años visitaba una empresa de automoción, visitaba GKN y veía cómo los trabajadores ponían y quitaban piezas de forma sistemática de una máquina. El año pasado, cuando fui a ver esa empresa, no tenía ni un solo trabajador haciendo ese trabajo. La formación mínima que tenía en esa empresa era formación profesional, ciclos de formación o ingenierías o universitarios. Bueno, yo veía que el trabajo era mucho más llevadero para aquellas personas y pregunté, ¿no? Bueno, pero ¿cómo va la plantilla? ¿Tenemos más plantilla que hace 10 años cuando visité yo GKN o menos plantilla? Bueno, y mi sorpresa fue que me dijeron, no, tenemos más plantilla, lo que pasa es que una plantilla mejor pagada, una plantilla competitiva, porque está compitiendo en todo el mundo, como sabéis, GKN tiene empresas en todo el mundo, y bueno, y que los trabajadores pues se realizan más haciendo sus funciones, ¿no? Porque trabajar todos tenemos que trabajar, ¿no? Y no es lo mismo trabajar poniendo y quitando piezas de una máquina 8 horas de forma continua y monótono, estar creando, estar programando una máquina, estar solucionando problemas, estar arreglando incertidumbres. Bueno, pues yo creo que en esa trayectoria, pues es que claro, hablar de ciudad, ¿no? Yo creo que, y aparte siempre lo hago, ¿no? Yo hablo de Eurorregión. Estamos en un sitio afortunado. En la península ibérica solo hay 2 sitios que concentran la misma población que concentra esta eurorregión. ¿Que la capital es Vigo? Pues la capital es Vigo, pero es una eurorregión, que es Madrid, Barcelona y el área, en la que estamos nosotros, que supera los 5 millones de habitantes, ¿no? Yo creo que eso todo tiene que ser una oportunidad y sí, es verdad, tiene que haber una economía de escala, tiene que haber un conocimiento, por eso yo veo siempre en Portugal una oportunidad. Yo la verdad que felicito muchas veces a SIME
esa capacidad que tiene de casi todos los planteamientos industriales que hace de revolución, pues que los esté planteando con los socios portugueses y que seamos capaces de hacer esa reflexión global, ¿no? Yo creo que estamos en un territorio muy bien preparado, estamos en un territorio que gracias a la universidad que tenemos y con esos puentes que hacéis de forma continua con el mundo empresarial, el mundo económico, con muchísimo talento, y después en un área también que las empresas y los centros tecnológicos ya no tienen que demostrar nada, ya nos lo demostraron. Que en estos momentos Stellantis siga construyendo coches aquí y bueno, con mucho orgullo también. Somos España el segundo fabricante de automóviles de Europa. Solo está delante Alemania. Bueno, pues de ese segundo país de Europa, Vigo aporta el 25%. De cada 4 coches que se construyen en España, uno se construye aquí. Bueno, pues los trabajadores, las trabajadoras, este ecosistema, ¿no?, de centros tecnológicos, de empresas de componentes, yo creo que tenemos mucho que agradecerle, ¿no?, porque parte de ese éxito es parte del éxito de esta mesa, ¿no?, de todos nosotros. Y las administraciones tenemos que estar para facilitar. Yo creo que las administraciones, y yo así lo hago, ¿no?, a mí nunca tengo ningún problema en aliarme con una administración de otro color político, sea local, sea estatal, sea autonómica, y sobre todo tampoco, ¿no?, en esa mezcla que en estos momentos está necesaria de lo público y lo privado, ¿no? Yo creo que no estamos en un momento de poner etiquetas, ¿no? Yo creo que en estos momentos lo que tenemos que hacer es aprovechar esta oportunidad. La oportunidad de los fondos europeos existe y yo creo que solo pasa una vez. Y aquí va a haber un antes y un después. Los que sean capaces de sumarse a esta nueva revolución industrial, y una nueva revolución industrial que yo estoy muy cómodo porque, el centro son las personas en esta revolución industrial, y otra, una revolución industrial muy respetuosa con el medio ambiente. Con lo cual, yo creo que también, ¿no?, es un antes y un después del sistema económico industrial y que yo creo que vamos a estar, ¿no? Es decir, cuando decía antes, estamos en una oportunidad, no la podemos dejar escapar. Yo estoy convencido que con lo que estoy escuchando hoy, lo que llevo escuchando todos estos días, vamos a estar en ella. Ya para poner el broche, por parte de todos vosotros los que nos estáis acompañando hoy desde aquí, desde este auditorio de la Zona Franca de Vigo, os voy a pedir que miréis al futuro, para aprovechar, tal y como dice el delegado, este momento de oportunidad en el que estamos, en qué hay que poner el foco, en qué hay que insistir, sobre todo, ¿cuáles creéis que van a ser las claves? Ya lo dije antes, la industria, que siga la planta de Stellantis en Vigo, que produzca cada vez más y que a su alrededor se genere mucho empleo y mucha atracción, ¿no? Y si van naciendo nuevos negocios, como por ejemplo el de los chips fotónicos, el mundo aeroespacial, alrededor aprovechamos y vamos sumando nuevos negocios, nuevas industrias que puedan ir naciendo aquí, creciendo aquí, ser referentes, pues evidentemente, si vamos en esa línea, como decía el delegado, iremos bien. Si eso se cae, pues realmente es el peligro, ¿no? Pero hay que ser muy conscientes, si la industria se cae, esto se enfría, ¿eh? Antía. Pues yo lo voy a complementar, siendo el perfil de los más tecnológicos que tenemos en la mesa, con fomentar esas vocaciones de perfiles tecnológicos dentro del propio sector. Para poder conseguir que vayamos más allá necesitamos talento relacionado con eso y lo que comentamos siempre, faltan perfiles profesionales femeninos dentro de la parte tecnológica, entonces que nos animemos a que se unan también a trabajar, porque el tejido empresarial va a absorber a todos tipos de perfiles. ¿Qué más podemos añadir? Bueno, yo creo que esto tiene 3 pilares, ¿no? Uno es el talento, que lo tenemos, una base muy importante en la universidad y en los centros de formación profesional. Otra, que sin duda ninguna, es el espacio. Hay que tener espacios para realizar esa actividad. El otro día, cuando teníamos el New Space aquí en Vigo, decían, ¿no?, estas empresas que han nacido aeroespaciales y las aeronáuticas que son Tier 1, ¿no?, bueno, pues fueron porque fuimos capaces de crear espacios, es decir, talento, espacios y liquidez. Y en estos momentos tenemos más liquidez que nunca. Liquidez privada a través de las entidades financieras, liquidez pública a través de los fondos Next Generation Europe y liquidez en este caso por parte del gobierno, y aquí en el caso de la Zona Franca de Vigo con ese
sociedad de capital riesgo que tenemos, que está deseosa de invertir en proyectos que generen riqueza y que generen empleo. Y con esos 3 pilares seguramente es la fórmula mágica del éxito, y yo creo que esos 3 pilares los tiene esta gran área metropolitana o esta eurorregión, y esa combinación, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de colaborar. Yo creo que la palabra de los próximos años es la colaboración entre nosotros, entre los públicos, la colaboración entre lo público y lo privado, y la colaboración también entre los propios privados. Lorena. Vale, yo voy a decir puentes. Voy a decir que de varias intervenciones de este rato, creo que al final estamos hablando todos de lo mismo, ¿no? Y de puentes, porque ese puente de las JAI, ¿no? El puente entre el conocimiento y la aplicación, y vamos a llevarnos a la industria, el puente que haga posible comunicar para que existan vocaciones, para matriculaciones para talento, puente, es decir, lo estaba comentando el delegado, tenemos liquidez, tenemos los ingredientes, ¿no? Ahora tenemos que hacer el guiso, pues hay que ponerlos, ¿no? Hay que saber cuánto de cada cosa se le echa, y es básico, o sea, jornadas como las JAI, ferias como Mindtech, esos puentes entre el conocimiento, la aplicación industrial, porque lo tenemos que ponerlo en práctica. Creérnoslo y ponerlo en práctica, y lo hemos demostrado y lo hemos hecho, y es cierto lo que comentas, Nacho, cuando hay una atracción, o sea, más que ese miedo que comentábamos antes de esto destruirá puestos o será uno que crece mucho y me pisa, no, al revés, si es que cuando hay fuego, como decías, ¿no? Pues hay vapor y se tracciona y se crece. Nosotros lo comprobamos en nosotros mismos. Nosotros a nivel empresarial ha sido importantísimo estar aquí en Vigo para nosotros. Nosotros hemos tenido los mejores laboratorios de ensayo para desarrollar tecnología, como son en este caso Stellantis. O sea, yo lo digo mucho cuando hablo de nuestros sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Que comentabas, pues son muy listos porque han tenido el mejor campo de pruebas del mundo. Entonces, esto es así, no lo hubiéramos conseguido en otro entorno, ¿no? O más pequeño, y eso, lo resumo así. Vamos a establecer esos puentes, ¿no? Entre los centros, las universidades, los agentes, los clústeres. Desde ASIME. Muy bien, pues desde ASIME, y para completar y decir algo distinto, que no es fácil, yo diría, vamos a poner el foco sobre todo en democratizar todavía más las nuevas tecnologías. Creo que las JAI es una oportunidad para acercar también al mundo universitario estas tecnologías. Empezamos con las JAI, terminamos en junio con Mindtech 2023 con la aplicación a la industria, y yo creo que debemos poner el foco en la ilusión, en seguir buscando soluciones para la industria, en acercar ese conocimiento a las industrias que están ansiosas de escuchar nuevas tecnologías que las hagan más productivas, y desde ASIME y desde nuestro sector lo que nos encanta hacer, y sinceramente creo que lo hacemos desde hace muchos años, es intentar intercambiar también esas nuevas tecnologías exitosas en unas actividades industriales llevándolas a otras, ¿no? Desde la aeronáutica al naval, la automoción, la industria agroalimentaria, la industria aeronáutica, es decir, intentar que cada sector, que cada actividad industrial en Galicia aprenda de las mejores prácticas, de las mejores tecnologías, y ser cada vez más competitivo, y por último tener siempre pues la antena muy activa para las nuevas oportunidades, ¿no? Nosotros hemos participado en el impulso definitivo a la industria aeronáutica en Galicia, también a la industria eólica marina, que va a ser un gran segmento de negocio para todos. Hablamos ahora, como decía el delegado, del hidrógeno, en donde también estamos muy implicados, y creo que esa es nuestra obligación como sector y como organización empresarial, ¿no? Mostrarle a las empresas, especialmente a las pymes, esas oportunidades que hay de mercado, que son fundamentales, y, como digo, también las nuevas tecnologías para que las utilicen. Bueno, pues gracias a los 5 por contarnos lo que hacen cada uno desde su ámbito. Gracias por contárselo a los seguidores, a los lectores de La Voz de Galicia, y no está de más, hemos hablado mucho de oportunidades en también los tiempos que corren, presumir de lo que se está haciendo aquí en esta ciudad, en el área metropolitana, como decía el delegado, en toda esta eurorregión, para sumarse, para ser competitivo y para, bueno, pues avanzar en esta tremenda revolución tecnológica. Enrique Mayón, secretario general de ASIME, gracias por habernos acompañado. Gracias. Lorena Rosende, gracias también por acompañarnos, directora general de Merasys. Gracias a vosotros. También al delegado del Gobierno de la Zona Franca de Vigo, gracias David Regades.
Antía Fernández, directora de Innovación para Mercados Estratégicos en Gradiant. Gracias, Antía. Gracias. Y gracias, Nacho Armesto, el coordinador de estas JAI, de estas jornadas que se van a celebrar desde el 14 y hasta el 18 de noviembre. Gracias también. Muchas gracias a vosotros. Y una página web, porque tienen toda la información, jai2022.ubigo.es. En general, JAI Ubigo es. Las JAI son de la Ubigo. Bueno, pues ahí tendrán toda la información. Recuerden, con más de 2.000 asistentes, estas jornadas organizadas por la Universidad de Vigo. A ustedes, como siempre, gracias también por su atención.